Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a darle a ver cuál quiere contestar primero. Erika, ahora. Bueno, Iván va a contestar cómo es que pensó en viajar en el tiempo y cómo es que puede leer las mentes próximamente. Respecto a la primera pregunta, que es en la actualidad cómo los avances en la tecnología y los cambios culturales contribuyen a escribir ciencia ficción. ¿Qué tan difícil es escribir hoy en día ciencia ficción con los avances tecnológicos y comunicacionales? ¿Qué tan difícil es escribir ciencia ficción hoy? A mí no, bueno, en mi opinión, a mí no me parece que sea difícil, más bien eso hace que sea, eso más bien como que lo nutre, porque Bradbury decía, piense en algo que le encante o piense en algo que le moleste mucho y una de esas dos cosas en un tiempo futuro. Precisamente en este cuento que menciona la compañera sobre el androide, yo hice eso cuando leí la noticia de los anteojos que iba a lanzar Google, donde se iba a poder tener acceso a internet por medio de esos anteojos y que también los iba a diseñar Samsung y que Apple estaba viendo a ver los materiales con los cuales se iba a poder hacer y Google todavía tiene dificultades para diseñarlo de una manera suficientemente estética que no interfiera con la cotidianidad, porque parece que todavía son muy grandes. Entonces yo pensé, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se lograra? ¿Qué pasaría si antes nos quedábamos dormidos con el libro en la mano y ahora nos quedamos dormidos con el teléfono o con la computadora abierta, dependiendo de lo que estemos utilizando para leer? ¿Qué pasaría si nos quedamos dormidos con esos anteojos puestos? Entonces, más bien, en la medida que se desarrollan inventos tecnológicos y que hay cambios culturales, tal vez un cambio cultural es ese. Antes la gente tenía que contar ovejas antes de dormir. Ahora la mayoría de la gente llegamos tan cansados que ponemos la cabeza en la almohada y uno tal vez se duerme más rápido de lo que le gustaría. Eso a mí por lo menos me permite imaginar cómo va a ser eso y cómo va a afectar las relaciones sociales en el futuro. Respecto a la pregunta del androide, me llama profundamente la atención en alguna medida el desconcierto que genera que nosotros podamos estar al mando o podamos convivir con androides. Al final del libro, ella lo que debe de hacer es tomar una decisión. Si desea poder ofrecer los servicios de nutrición a alguien que paga muy bien y que está diseñando un androide, o seguir el tipo de vida que llevaba hasta ese momento sin tener que depender de la compañía donde trabajaba. Son decisiones que se toman más comúnmente de lo que uno pensaría. Cuando ustedes empiezan la vida laboral, o ya quienes están en la vida laboral, van a ver que hay que sopesar siempre las ventajas y las desventajas. Ahora yo pienso, este androide no necesariamente nos habla de un futuro mejor o de uno peor, o como los políticos, de uno diferente, un mundo diferente simplemente. Yo pienso, y si se pudieran usar androides para todas las profesiones, no, para todos los oficios que en este momento se usan niños o se usan personas que ni siquiera son retribuidas con el salario mínimo, como las personas que trabajan en las minas. En Bolivia fue que se acaba de decretar que es legal que los niños de 9 años trabajen, ¿verdad? Si se pudiera usar androides para hacer este tipo de cosas en lugar de emplear a niños, o los jeans, que el prelavado que les hacen, cuando les hacen eso para que se vea más claro del color del que es en ciertas partes,
Dicen que las partículas son tan finas que a los empleados se les va por los pulmones y les causan problemas de salud. O, si lo traducimos más a la realidad costarricense, si todas las personas que tenían que ver con los fertilizantes del banano, ¿cómo se llamaba el fertilizante? Nemagón. Todas estas personas que se vieron afectadas y que después tuvieron problemas para tener hijos y problemas en la salud a futuro, ¿qué pasaría si pudiéramos usar androides para que ellos fumigaran los bananos con nemagón? ¿O qué pasaría también si pudiéramos simplemente visualizar un mundo donde no tuviera agricultura make-up, que es la agricultura que se exporta a Estados Unidos y a otros países de Europa, donde las características estéticas del producto tienen que ser, bueno, son tan específicas y tienen que ser tan agradables que si no es con un uso sumamente complicado de productos agroquímicos, no se lograrían. Bueno, con respecto a la pregunta esta sobre los avances científicos y tecnológicos y su impacto en la ciencia ficción, yo comparto plenamente lo que dijo Erika antes. Nada más agregaría que en realidad en ciencia ficción, como en otras áreas de la literatura, lo más difícil en la actualidad es siempre superar la clichetización de la narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vivimos en una sociedad donde hay miles y miles de personas escribiendo capítulos para series de televisión, escribiendo guiones para películas, escribiendo novelas, escribiendo cuentos, etc. Y eso genera, por decirlo así, corrientes de narrativa en donde ya uno más o menos, cuando empieza a leer o empieza a ver historia, ya uno más o menos imagina el final. Lo más difícil para un escritor es lograr tener al lector hasta ese párrafo final sin saber qué va a pasar. Ahora, con respecto a mi cuento, en el cuento yo no desarrollo el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo nada más se da como algo dado. Y eso se explica mucho porque el cuento que está en este libro, yo lo pensé como un cuento en homenaje, en cierta forma, a una escritora costarricense de la que tal vez ustedes hayan oído hablar, Yolanda Oyamuno. De Yolanda siempre se dice que era una mujer bellísima. Se dice menos que era una mujer sumamente inteligente y además con algunas tendencias, digamos, a la rebelión. En el año 1940, una editorial estadounidense convocó a un concurso literario en América Latina para escoger la mejor novela latinoamericana. Entonces, el concurso suponía que en cada país de América Latina iba a haber un jurado nacional que iba a seleccionar a un postulante para enviarlo a Nueva York, y en Nueva York el jurado principal escogía el ganador. Entonces, cada jurado nacional escogía solo una novela para enviarla a Estados Unidos. Como desgraciadamente nosotros somos ticos, el jurado costarricense no escogió una, sino 3 ganadoras. Y entonces el jurado en Estados Unidos descalificó a Costa Rica. Una de esas novelas era Por tierra firme, de Yolanda Oyamuno. Cuando Yolanda se enteró de que eran 3 y no una, ella exigió que el jurado cumpliera con lo que tenía que cumplir. Pero el jurado no lo hizo. Entonces Yolanda destruyó la novela. Esa es la historia que todos conocemos. La historia que no conocemos y que está relacionada con esta historia, todo esto es historia, no es ficción, es la siguiente. Yolanda, desde alrededor de 1935-36, estuvo muy involucrada con el Partido Comunista, sin llegar a ser militante. Ella iba a las reuniones, participaba en las actividades, era muy amiga de Carmen Liga, etc. Cuando se da esto del concurso y el problema con la cuestión de las novelas, el jurado tico, además de esa barbaridad que hizo otro.
ustedes saben que los ticos no pueden cometer una sola barbaridad, tienen que cometer varias, ¿verdad? Porque si no, podrían poner en duda su condición de ticos. Entonces, el jurado cometió otra barbaridad, que fue descalificar a Mamita Yunay, la gran novela de Carlos Luis Fallas, porque les pareció que no era una novela y que además había publicado una parte, entonces la descalificó. Entonces los comunistas empezaron una campaña de defensa de la novela de Fallas, pero lo hicieron a costa de las otras novelas que el jurado había escogido, incluyendo la novela de Yolanda. Entonces imagínense ustedes la situación de Yolanda, no solamente con un jurado que no había cumplido, sino viendo ahora a sus amigos, a sus camaradas, a las personas con las que ella había confiado y había tenido una relación muy cercana durante todos esos años, básicamente sugiriendo que ninguna de esas obras, incluyendo la de ella, valía la pena, porque la que valía la pena era la de Fallas. Entonces a mí se me ocurrió un cuento en donde, sin cambiar el pasado, alguien del futuro podía volver al pasado y salvar una copia de esa novela que todos queremos imaginar extraordinaria que escribió Yolanda, y que en el mundo de la historia parece perdida para siempre, pero en el mundo de la ficción, por lo menos, hay alguien que tiene una copia. Muchas gracias. Para Erika y para don Iván, que nos han acompañado en esta linda tarde que hemos tenido ya casi 90 minutos de conversar sobre ciencia ficción como género literario, sobre ciencia ficción costarricense, sobre tipos de ciencia ficción, sobre autores clásicos de ciencia ficción, tanto a nivel nacional como internacional, y sobre todo de conversar sobre qué significa escribir. ¿Qué significa escribir para dos escritores costarricenses? Erika Lippi, una joven pero fructífera escritora costarricense, vecina nuestra aquí de Cartago, así es que estoy segura que la podremos tener más a menudo. ¿Y qué significa escribir para Iván Molina, un reconocido historiador con vocación de escritor, que hoy no lo quise presentar porque ya no sé qué le gusta ser más, si historiador o escritor, ambos, ¿verdad? Y sin duda la experiencia de don Iván unido a la juventud y a la de Erika han sido una excelente mezcla hoy en día. Yo sé que hay muchas preguntas que se quedan por ahí. Ahora estaba pensando qué bueno que hubiera pasado si hubiera venido Ana Cristina, Daniel y Jessica, no hubiéramos podido conversar porque todavía se nos quedan muchos temas. Y yo tendría más que decir, pero tampoco quiero alargar esta jornada porque sé que ustedes y todos hemos aprendido mucho. Solo quiero agradecer a los compañeros de la editorial de la UNED que están afuera, que tan amablemente por tercera vez nos visitan este semestre para ofrecernos los libros de la colección de ciencia ficción costarricense que ya nos había hablado Iván, como son Lunas en vez de sombras, estos relatos de ciencia ficción a un precio con descuento de 2.800, Posibles futuros, cuentos de ciencia ficción a 1.800 y Objeto no identificado y otros cuentos de ciencia ficción a 2.200. Pueden comprarlos, los que ya lo han comprado, estoy segura que Erika y Iván tendrán gusto en firmarlos si ustedes quieren hacerlo. Yo sé que también tenemos el concierto y no queremos quitarles más tiempo. Más bien, muchas gracias por habernos acompañado y cerremos esta linda jornada con un aplauso para todos.